Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones, qué gozo, qué placer, qué privilegio estar con ustedes aquí en Voz de Victoria, el programa que le bendice y sobre todas las cosas le ministra a su corazón, a su alma y redirecciona su manera de pensar a través del Evangelio de Jesucristo. Todo lo que nosotros tratamos en esta programación no solamente es tratando de que usted conozca al Señor, se acerque a Él y tenga vida eterna, pero también que usted pueda aplicar los principios del reino de Dios a su vida personal, que usted pueda ser mejorado, que usted pueda ser ministrado o transformado, reconstruido, no solamente en su manera de pensar, pero también en su manera de vivir. Este es su amigo Carlos Luis Vargas. Como siempre, le saludo en el amor de Jesucristo. Y hoy tenemos una palabra de Dios para usted, ya que estamos celebrando la Semana Mayor, como le llaman la Semana Santa. Y es importante que hablemos de algunos principios que son imprescindibles, que entendamos cuando queremos entender el sacrificio de Cristo, su salvación y especialmente su relación con nosotros. Porque Él pudo haber hecho todo eso y si no se hubiese construido un puente de relación, todo lo que Cristo hizo hubiese sido inefectivo en nuestra vida. Pero gracias a Dios que se hizo para construir un puente para que nosotros lleguemos a Dios. Así que de eso vamos a hablar hoy, acerca de la relación de usted con Jesús, como fue la relación de Pedro y la relación también de Judas con Cristo, y ver dónde estuvo el problema, dónde fue la dificultad de la relación de Judas y cuáles fueron las partes negativas de la relación de Pedro con Cristo y cómo nosotros estamos reflejados en eso y cómo podemos nosotros superar cualquier área que nos impida o nos afecte en nuestro conocimiento, amistad, compañerismo y relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que no se vaya de la sintonía, que volvemos en un segundo. ¿Está creciendo su iglesia? ¿Desea mantener el orden y la excelencia en el ministerio de servicio mientras experimenta ese crecimiento? Pues este es el momento perfecto para aplicar Sirviendo a su Excelencia, de Carlos Luis Vargas. Debido a que las iglesias latinoamericanas crecen a un ritmo acelerado, se hace necesario entrenar y capacitar debidamente a un equipo de servidores. Sirviendo a su Excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Yo te recomiendo que como líder, como maestro, como pastor, como apóstol inclusive, puedas implementar este tremendo recurso, herramienta a tus líderes. No te arrepentirás. El impacto que este libro ha tenido en el ministerio de ayuda a nuestra congregación ha sido notable. Hoy mi trabajo como pastor es más fácil y más productivo por la calidad de líderes que hemos formado gracias a Sirviendo a su Excelencia. Tu iglesia será tan exitosa como sea tu ministerio de servicio. Por eso te recomiendo Sirviendo a su Excelencia para lograrlo. Sirviendo a su Excelencia. Adquiéralo ya, marcando el 516-546-2020 o escribiéndonos a freebullbiblecenter@gmail.com. En Lucas capítulo 22, verso 1 al 21, hay una escritura, aunque es un pasaje largo, pero qué bueno es entender la escritura, y la palabra es medicina para nuestros huesos, también es alimento para nuestro espíritu y enseña también al hombre el comportamiento que Dios espera de nosotros y los errores de otros hombres de Dios en su acercamiento, en su cercanía, en su intento de tener una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que me voy a permitir leer estos versículos y usted me va a acompañar. Suplico su paciencia y su atención porque sé que esta palabra le va a bendecir. Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La Pascua.
Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matarle, refiriéndose a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Esto es una declaración poderosa. Y entró Satanás en Judas, que por su nombre tenía Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo, porque recuerde que el pueblo lo amaba y lo tenía por profeta. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y esto era una tradición judía desde el tiempo en que Moisés sacó al pueblo de Egipto, y tenía un significado muy importante y un cumplimiento profético en la vida de Jesús. Llegó el día de la Pascua y Jesús envió a Pedro y envió a Juan diciéndole: id y preparad la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Y él le dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa a donde él entrare. Muy importante este señalamiento, porque los hombres en esta sociedad no cargaban cántaros en la cabeza, la mujer lo hacía. Sin embargo, esto es una señal de que este hombre es el hombre que Jesús está escogiendo para usar de su lugar, de su casa, para la última cena. Entonces el Señor le dice: te seguirá un hombre con un cántaro en la cabeza, seguir a la casa donde entrare y decir al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice así, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto o preparado. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando la hora se acercó, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles o los discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La promesa del Señor de que Él volverá y volveremos a comer con Él la cena, que ahora no se llamará Pascua, sino la boda del Cordero. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, esto es mi cuerpo, repartirlo entre vosotros. Entonces os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Lo está esperando usted? Yo lo estoy esperando, y confío que todos los que me están oyendo también lo estén esperando, no solamente en Viernes Santo y en Domingo de Resurrección, pero todos los días de nuestra vida. Y continúa diciendo: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, esta escritura del capítulo 22 de Lucas, verso 1 al 22, como leí, es una escritura muy significativa, usada en esta época. Siempre se usa para hablar de las últimas horas de Jesús, de su última relación con los discípulos, del anuncio que él hizo de su muerte, también del anuncio que hizo de la traición de uno de sus discípulos. Todas estas cosas están aquí contenidas y son elementos importantes cuando hablamos de este pasaje. Pero sobre todo, lo más importante quizás es que Jesús se atribuye la Pascua a Él. Él dice: yo soy el Cordero Pascual. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes van a comer mi carne y van a beber mi sangre. Esto es algo que literalmente no tiene sentido.
pero espiritualmente tiene todo el sentido del mundo, porque somos salvos por el sacrificio de Cristo en el Calvario, por su carne herida, por su cuerpo herido en la cruz del Calvario, y especialmente porque Cristo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, y por sus 39 latigazos que sufrió, llevó cada género de enfermedad que existe en el planeta. 39 géneros, de ahí salen todas las enfermedades que existen, y Cristo llevó 39 latigazos en su espalda, declarando literalmente que por sus llagas fuimos sanados, y también su sangre nos redimió de pecado, porque es la sangre que nos limpia, nos redime y nos purifica. Ya volvemos y seguimos hablando de esta verdad importante en unos segundos. Quédese con nosotros. Soy Carlos Luis Vargas, pastor de Freeport Bible Center en Nueva York y apóstol de la red misionera Centro Bíblico Internacional. Hoy las herramientas que han sido de bendición a nosotros por décadas las colocamos a tu disposición también. Enseñanza para la Nueva Vida, volumen 1, 2, 3. Estas enseñanzas encaminan a cada creyente en un crecimiento espiritual que es integral, espíritu, alma y cuerpo. Ha sido impresionante cómo estos libros de discipulado han formado nuestra vida, nos han dado tantas cosas. Temas de éxito donde hemos podido ver cómo no solo la instrucción, pero también la vida espiritual de cada uno de los miembros en este discipulado ha cambiado. Lo que ha sido una explosión de crecimiento, convirtiendo nuestras iglesias, Centro Bíblico Internacional, en iglesias significativas en el mundo, ahora también está a tu disposición. Libro de discipulado para la formación de tu gente. Hoy Dios coloca esta herramienta en tus manos. Puedes obtenerla llamando al teléfono 516-546-2020, 516-546-2020 o comunicándote con nosotros a la dirección que aparece en pantalla. Hoy esta bendición es tuya, recíbela. Estos acontecimientos que leímos y comentamos en el segmento anterior son las últimas horas de Jesús con sus discípulos en la tierra, antes de ser crucificado. Son las últimas horas del Cristo humano entre nosotros, entre los hombres mortales. Aquí en este capítulo se narra la última cena antes de morir el Señor, el lavamiento de pie, aunque no se narra en este pasaje, pero se añade a este pasaje en la narración de San Juan capítulo 13. Se hace también el anuncio de la traición de Jesucristo y del traidor. También se hace el anuncio de la negación de Pedro y la negación de todos los discípulos que abandonaron al Señor en sentido figurado, todos le negaron. La perdición del traidor que se ahorcaría y perdería su vida. De la resurrección al fin y al cabo de Jesucristo, de la restauración de Pedro, a quien Jesús iría a buscar después de su negación. También se habla del arresto del Señor y del juicio que sufriría a manos de Pilato y otros funcionarios públicos. Se habla de su muerte y de la ida al Padre, pero también se habla de la resurrección de Jesucristo y de su ida al Padre y el retorno o el envío del Consolador o el Espíritu Santo. Todos estos eventos son extremadamente importantes para que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y cómo eso todavía tiene un efecto totalmente absoluto y total en la vida de los hombres que se rinden a Él, que nos hemos rendido a Él y que hemos sido transformados por el amor maravilloso de Jesucristo y por el poder sanador del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso tiempo para agradecer a Dios todas las cosas buenas que ha hecho por nosotros, encarnándose, dejando su trono para venir a la tierra, a meterse o en una matriz humana y allí ser engendrado en esa matriz por obra del Espíritu Santo y pasar por todo ese proceso humillante que pasan los seres humanos en el vientre de su madre, para de luego tener que nacer y pasar por todos los dolores de los seres humanos, sabiendo que Él es el autor de la vida y el creador del universo. Pero todo eso lo hizo por ti y lo hizo por mí.
Entonces, qué importante es que nosotros entendamos estas verdades. Él se presenta aquí como el Cordero Pascual en este pasaje, como el Cordero que quita los pecados del mundo. Recuerde, cuando hablamos de Cordero Pascual, ¿qué es lo que estamos evocando? Estamos recordando el día en que Moisés iba a sacar al pueblo de Israel del yugo y del poder de Faraón en Egipto. Dios dijo: hoy sacaré a mi pueblo, después del Señor desatar plagas sobre la nación de Egipto y quebrar el poder de Faraón. Finalmente, una última plaga, la muerte de todo primogénito y la preservación de todos los hijos de Dios, especialmente los primogénitos y todos los que estaban en la casa de cada persona que creyó el mensaje de Dios, de que Dios sacaría al pueblo con mano poderosa y extendida. La señal de haber creído era que tenían que matar un cordero y derramar su sangre y tomar su sangre y marcar los postes y los dinteles de las puertas de cada hogar que creía en la salvación y que creía que serían libres del poder de Faraón. Recordar que Faraón es un tipo de Satanás, el diablo, que tiene a la gente esclavizada, atada, sin derecho legal. Sin embargo, él se ha apoderado de la raza humana, y todo aquel que no está bajo el poder de Jesucristo, lamentablemente, voluntaria o involuntariamente, está bajo el poder de Faraón o el poder de Satanás. Es una verdad muy fuerte. Nunca quisiera decir esto, pero tengo que decirlo porque es lo que la Biblia nos enseña. Y si usted vive fuera del reino de Dios, si no vive con el pueblo de Dios, si no es parte de la iglesia de Jesucristo, que es el Israel de Dios en el tiempo moderno, la iglesia es el Israel de Dios compuesta de judíos y gentiles que han aceptado a Jesucristo como Mesías, como Salvador y Señor de sus vidas. Todo aquel que no vive en ese contexto vive en Egipto, vive en opresión, vive en esclavitud. La buena noticia es: no tienes que vivir ahí. Si estás viviendo ahí, no tienes que continuar viviendo en Egipto, ni bajo el poder de Faraón, ni bajo el poder del pecado. Tú puedes ser libre porque este es el día de la Pascua. Este es el día en que Jesucristo declara que su sangre nos limpia de todo pecado. Él dijo a sus discípulos: quien no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? ¿Que nos hagamos caníbales? De ninguna forma. Lo que está diciendo el Señor es que por la fe debemos recibir el cuerpo de Cristo como aquel medio que Dios usó para lavar nuestras enfermedades, para limpiar nuestra opresión física, mental, emocional, por el poder del sacrificio de Cristo en el Calvario, y que debemos tomar el poder de la sangre del Cordero, ponerlo sobre nuestras vidas a través de la fe, de recibir a Cristo y su sacrificio vicario en nosotros, porque Cristo no murió por sus pecados, Cristo no murió por sus iniquidades, porque Cristo nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, Jehová quiso entregarlo y quebrantarlo, entregándolo a padecimiento por mis pecados. Cristo cargó mis pecados, cargó los suyos también. Usted no tiene por qué vivir en pecado. Cuando volvamos ahora, en el próximo segmento, le voy a decir cómo usted puede ser libre de la condenación, porque aquel que el Hijo liberta es verdaderamente libre. No se vaya. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter,
la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com. Gracias por quedar con nosotros. Estamos diciendo que la Pascua es una conexión divina con Jesucristo. La fe en el sacrificio de Cristo en el Calvario, en su cuerpo entregado por nosotros y su sangre derramada por nuestros pecados. Entonces, ¿qué se supone que sea la Pascua? La fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. O sea, habla de panes sin pecado, de una vida sin pecado, panes sin levadura, porque en la Pascua no se podía comer nada que estuviera leudado. Los panes tienen que ser sin levadura, significando que debíamos comer o vivir una vida libre del pecado para poder participar del Cordero de Dios. En segundo lugar, es la fiesta de la separación o la consagración, dando a entender también que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, come su cuerpo, bebe su sangre, tiene que consagrarse para Jesús y tiene que separarse de Egipto, separarse del mundo y entrar en un éxodo del pecado y de la vida vieja a una vida nueva de gloria y de poder con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Jesucristo. En tercer lugar, es la fiesta de la conmemoración de la libertad de los hijos de Dios del yugo de Egipto. Y cuarto lugar, es una fiesta tipológica, profética, que anuncia nuestra propia salvación del pecado, la salvación de Satanás y la muerte por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Mesías prometido. Entonces, aquí dice claramente, Jesucristo está listo tomando la cena con sus discípulos y ahora Él anuncia: yo os digo en esta mesa que uno de vosotros que está aquí me ha de entregar. Todos se sintieron aludidos y comenzaron a decir: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Y claro está, la duda entró y la confusión entró. Pero claramente Jesús estaba haciendo alusión a uno de sus discípulos. Aunque todos los discípulos abandonarían al Señor, aunque todos le fallarían en el momento en que Cristo fuera arrestado, para evitar un arresto, para evitar quizá la muerte, se desligaron de Él, se desparramaron. Sin embargo, uno de ellos era el traidor, el que había vendido al Señor por 30 monedas de plata. Y ese discípulo era el mismo tesorero, era Judas, era aquel en quien Jesús confió los tesoros de su ministerio, el ministerio de alimentar a los pobres, el ministerio de servir a las personas con los recursos que Jesús recibía. Pero este hombre era ladrón, a pesar de ser un discípulo, a pesar de estar con Jesucristo, era un ladrón y robaba de todo lo que entraba en el tesoro del ministerio. ¡Qué terrible condición! Y por su condición de pecado y su corazón no arrepentido, después que Cristo fue entregado, vino remordimiento a su corazón y terminó ahorcándose. Sin embargo, hay otro personaje allí, llamado Pedro. Y yo espero que usted sea Pedro y no que sea Judas. Yo espero que usted entienda esto. Pedro era un hombre imperfecto, como lo soy yo y como lo es usted. Era un hombre que tenía buena intención. Maestro, si es posible, en mi vida pondré por ti. Aunque todos te dejaran, yo no te voy a dejar. Esas fueron las palabras de Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Sin embargo, Pedro tenía toda la intención de ser fiel. Pero Pedro falló, como usted y yo podemos fallar. Sin embargo, Pedro no era un hombre traidor. No era un hombre poseído por el diablo. Simplemente era un hombre con debilidades humanas. Pero amaba al Señor. La diferencia es que amaba al Señor con todo su corazón. Por lo tanto, después de pecar, se arrepintió de sus pecados. Y aunque le daba vergüenza buscar al Señor, cuando Cristo muere y resucita al tercer día,
lo primero que hace es mandarle un mensaje a Pedro. Y le dice a las mujeres que fueron a la tumba, a las Marías, y Jesús se le presenta resucitado y le dice: vayan a Pedro y vayan a mis hermanos y dígale que he resucitado y que lo voy a encontrar, que vayan delante de mí al lugar señalado y allí los encontraré. Y Jesús aparece y se le manifiesta a Pedro y se le manifiesta a sus discípulos, ahora resucitado después del proceso de la crucifixión, del entierro, 3 días. Pero ahora Jesús resucita y lo primero que hace es buscar a un Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Judas era un hombre de un corazón dañado, era un hombre de un corazón corrompido, y lo más que hizo fue tener remordimiento y lo llevó a ahorcarse. El remordimiento no te puede salvar, solo te puede salvar el arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Los que tienen remordimiento nunca llegarán a Cristo, ni a la salvación, ni a la vida eterna. Si has hecho cosas malas, Dios no quiere que tengas remordimiento. Borra el remordimiento y arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, tú puedes limpiarme si quieres. Yo quiero que me limpie. Yo quiero ser un hombre correcto, una mujer correcta, un joven correcto. Quiero ser un niño que haga tu voluntad. Ayúdame, límpiame de mi maldad y mis pecados. Me humillo delante de ti, Señor. Ayúdame a servirte. ¿Sabe una cosa? Nadie puede servir al Señor por sí solo. Nadie puede convertirse al Señor y decir: yo voy a servir al Señor porque yo he decidido convertirme, yo voy a ser un buen cristiano. Bueno, eso es una buena determinación, pero hace falta nacer de nuevo. Hace falta el Espíritu Santo en nuestra vida, bautizarnos, levantarnos una vida nueva, identificarnos con Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Cuando hacemos eso, ahora tomamos lo que Cristo hizo y lo aplicamos a nuestra vida y decimos: yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y entonces el poder del Espíritu Santo te permitirá no ser un Judas, ser un Pedro, y te permitirá ser un apóstol de Dios, y te permitirá ser alguien que anuncie el Evangelio, y serás salvo tú y tu casa. Yo te bendigo en este día y decreto sobre ti la salvación y la vida eterna. Ojalá que este sea el día de tu transformación si no conoces al Señor. Y si lo conoces y has estado un poco débil, participando de muchas cosas que no debes participar, este es el día de limpiarte, de lavarte en la sangre del Cordero y decirle: Señor, quiero servirte en espíritu y en verdad. Nunca quiero llegar a ser un Judas. No quiero traicionarte. Quiero ser un Pedro, aunque imperfecto, pero lleno de amor por ti. Yo sé que tú me levantas. Hoy te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Este es tu amigo Carlos Luis Vargas. Si usted quiere que yo ore por usted, o quiere saber más de esta programación, o tiene un comentario que hacer, por favor llámeme al teléfono que aparece en pantalla. Usted es bendecido, es prosperado en Jesucristo el Señor. Y recuerde, Jesucristo lo hizo todo por ti. ¿Está creciendo su iglesia? ¿Desea mantener el orden y la excelencia en el ministerio de servicio mientras experimenta ese crecimiento? Pues este es el momento perfecto para aplicar Sirviendo a su excelencia, de Carlos Luis Vargas. Debido a que las iglesias latinoamericanas crecen a un ritmo acelerado, se hace necesario entrenar y capacitar debidamente a un equipo de servidores. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Yo te recomiendo que como líder, como maestro, como pastor, como apóstol inclusive, puedas implementar este tremendo recurso, herramienta a tus líderes. No te arrepentirás. El impacto que este libro ha tenido en el ministerio de ayuda a nuestra congregación ha sido notable. Hoy mi trabajo como pastor es más fácil y más productivo por la calidad de líderes que hemos formado gracias a Sirviendo a su excelencia. Tu iglesia será tan exitosa como sea tu ministerio de servicio. Por eso te recomiendo Sirviendo a su excelencia para lograrlo. Sirviendo a su excelencia. Adquiéralo ya, marcando el 516-546-2020 o escribiéndonos a freebolebiblecenter@gmail.com.